¿Qué tal? Buenos días. Esta mañana vamos a hablar de algo que les podría interesar a decenas de miles de maestros. Eso hablamos hoy en República. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a presentar a nuestros invitados. Esta mañana nos acompañan en República el señor Walter Edgardo Funes. Él es el gerente de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación. También nos acompaña el señor Jorge Alberto Canales. Él es el jefe de planificación de la Caja Mutual, también del Ministerio de Educación. Y bienvenidos, caballeros, a República. Antes que nada, quizás quisiera empezar por lo básico, porque no toda la gente está familiarizada con lo que es la Caja Mutual. ¿Podría explicarme, señor Funes, qué es la Caja Mutual? Bien, la Caja Mutual es una entidad de servicio público en la cual nosotros brindamos seguridad en cuanto a los, valga la redundancia, los seguros de vida. Tenemos varios productos. El primero de ellos es En el caso de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, la familia, los sobrevivientes, los beneficiarios puedan afrontar ese gasto que acontece cuando alguien llega a fallecer. Ahora, pero este dinero, digamos, estos fondos que se le dan a las familias cuando sufren alguna tragedia, ¿es un desembolso único o es un desembolso a lo largo de varios meses o años? Es un desembolso único. Quiero recordar, este año estamos cumpliendo 25 años de estar siendo la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación. Nace como una necesidad urgente en aquel entonces, en los años 90, que presentaban los maestros que se desempeñaban en sus labores y tenían que ir a cantones, a ciudades retiradas, y obviamente pues la situación del país ameritaba que se les diera una cobertura de vida. Nosotros los desembolsos los hacemos en el menor tiempo posible y es un solo desembolso. Y en este momento, ¿cuántas personas están afiliadas a esta Caja Mutual, señor Funes? Tenemos más de 54,000 asegurados. Dentro de los que están constituidos los empleados del Ministerio de Educación, tenemos también asegurados personal pensionado, ex empleados, y también tenemos dentro de nuestra población asegurados del sector privado, docentes del sector privado. Es decir, que no tengo que ser necesariamente un maestro que está sirviendo en una escuela pública para de repente yo poder cotizar o involucrarme con la Caja Mutual. En el caso de los empleados del Ministerio de Educación, no, porque tenemos al área administrativa, es decir, jefes de unidades, gerentes, directores, que gozan de esta prestación. Pero sí estamos dedicados a darle el servicio de la seguridad social en caso de fallecimiento a los docentes del país. Sí es un requisito que alguien de afuera del Ministerio de Educación ejerza la docencia para que pueda optar a estos seguros. Ahora, pero cuando dijo seguridad social no es que estamos entendiendo una pensión, sino que una vez más el desembolso único, ¿verdad? Excelente pregunta. La seguridad social es un concepto amplio que abarca finalidades de fallecimiento, alguien que queda desempleado, alguien que queda incapacitado temporal o permanentemente, toca el aspecto de salud y toca el aspecto crediticio. Entonces la caja entra cuando la persona fallece, ahí, y estamos presentando, ya está en el seno de la Asamblea Legislativa,
las reformas a la ley de la Caja, ampliando la cobertura de la seguridad social que vamos a realizar, esperamos, a partir del próximo año. Y ya vamos a hablar definitivamente de eso. Ahora, pero en este momento, ¿cómo puede de repente un empleado, primero del sector público, afiliarse a la Caja Mutual? ¿Es automático o tiene que seguir algún proceso? No, hay que seguir un proceso. De hecho, nosotros estamos ubicados en todo el país. Tenemos cobertura plenamente en los 14 departamentos y en algunos municipios adicionales. Solo lo que tiene que hacer es acercarse a una de nuestras agencias y solicitar su incorporación. El hecho de ser docente, pues privado, ya de ahí pues le da la pauta o la oportunidad de poder adquirir uno de nuestros seguros de vida. Ahora, pero ¿cómo demuestro de repente que yo soy docente que trabajo en un colegio privado? Ok, a través de una constancia que le extiende la institución y se hace presente a cualquiera de nuestras 15 agencias que tenemos y centros de atención. Tenemos 8 centros de atención a nivel nacional, donde muestra que es docente y puede aplicar a cualquiera de los seguros opcionales que tenemos. La ventaja que tienen los empleados activos del Ministerio de Educación es que también gozan de un seguro de vida básico. Esto, por el simple hecho de ser empleados del Ministerio, ya lo tienen sin aporte alguno, es decir, gratuitamente se le extiende el seguro de vida básico y ante cualquier siniestralidad pues se responde con solo el hecho de ser empleado del Ministerio de Educación. Ahora, ¿este seguro básico cómo opera y de cuánto es aproximadamente, señor Canales? Bien, el seguro de vida básico, como ya dijo el licenciado Canales, no tiene costo para el asegurado. Es un beneficio que otorga el Ministerio de Educación a todos. El monto es de $3.414, $3.428. Es el monto y pues es, como le digo, gratuito, ¿verdad? No tiene que hacer absolutamente nada el empleado, porque nosotros recibimos la nómina de parte del Ministerio, en el cual aparecen sus ubicaciones, la escuela donde está trabajando y toda la información es pertinente, y eso es suficiente como para que desde ese momento que ingresan al Ministerio, ya quedan asegurados. Ahora, ese es el seguro básico. Los diferentes tipos de seguro que ustedes ofrecen, quizá me gustaría que me los describiera y luego hablamos de cómo puede la gente acceder a ellos. Perfecto, tenemos seguros de vida voluntarios. Uno de ellos es el opcional, que nace con la ley de creación de la Caja. Vamos desde el orden de los $1.142 hasta los $30.000. Para cada una de esas categorías y de montos asegurados se establece una prima anual que también es cancelada de manera mensual a través de los descuentos que se le hacen en planilla a los empleados del Ministerio de Educación. Tenemos también el seguro de vida total, que ya traducido folclóricamente es un ahorro programado. Llego yo a la institución, pacto un monto determinado que tiene doble ventaja, sirve como seguro de vida ante cualquier siniestralidad, pero con el paso del tiempo y después de 24 meses yo puedo optar a que me reembolsen el dinero. Si llego al tiempo pactado, me regresan la totalidad de la prima que yo estuve aportando. Ahora, por ejemplo, para que un maestro se pueda retirar, digamos, en el Ministerio de Educación, ¿son cuántos años de servicio? 25. 25 años. Es decir, por ejemplo, yo empecé a los 25 años, a los 50 años, digamos, yo quisiera retirarme. Lo que ahorré a lo largo de 25 años, ustedes me lo devuelven. En el caso de que se tenga un seguro de vida total, pero en el caso del seguro de vida opcional y de sepelio, eso funciona como una prima de cualquier tipo de seguro, no es reembolsable. En el caso del seguro de vida total, lo que se pacta es una cantidad de cobertura, yo estoy haciendo esos pagos mensualmente y en el cumplimiento del plazo establecido me devuelven las primas aportadas. Si llego a tener o se llega a presentar la siniestralidad, obviamente mis beneficiarios reciben ese aporte económico. Vale aclarar que en el caso del opcional y del vida total tenemos las siguientes ventajas, y es que si el asegurado o asegurada llega a presentar una incapacidad total y permanente, en vida se le está reembolsando su cobertura de seguro.
Ahora, en el caso del seguro de vida total, ese que es reembolsable, ¿esos fondos ganan algún tipo de interés? ¿Son invertidos en algún tipo de titularización o de acciones de valores aquí en el país o algo así que le genere algún tipo de rendimiento? Sí, todos los recursos económicos con los que cuenta la Caja, por ley, tenemos que invertirlos en instituciones locales del país. Tenemos más de 34 millones invertidos en depósitos a plazo fijo dentro de la banca nacional. También tenemos bonos, eurobonos emitidos por el Estado. Invertimos en ese tipo de instrumentos. Y eso, por supuesto, gana una rentabilidad y eso es lo que parte con lo que funciona la Caja. ¿Tienen ustedes un promedio más o menos de cuánto está generando de rentabilidad de eso que ustedes han invertido? Sí, sí. De hecho, tenemos anualmente percibimos un poco más de $3 millones solo en cuestiones de rentabilidad de esos títulos valores. Ahora, ¿estos títulos valores o esa ganancia se reinvierte o se utiliza para gasto corriente o qué es lo que hacen con ellos? Ok, parte de esos fondos se capitalizan, parte de esos fondos sirven para mejorar, ampliar los beneficios y prestaciones que gozan los asegurados y aseguradas en la Caja. ¿Cómo se ve esto traducido? Desde el 2012 tenemos ya vigentes nuevas coberturas, nuevos beneficios para los asegurados y aseguradas. Ejemplo de ello lo constituye que pagamos doble o triple en algunos casos especiales de fallecimiento. Ya hemos tenido, en lo que va de la cobertura, 3 casos especiales para darle en vida al asegurado o asegurada que sufre de incapacidad total y permanente. Es decir, ya en vida se le ha reconocido el monto asegurado a estas personas. También destinamos esos fondos para la mejora. Tenemos eventos para los maestros, tenemos también un centro recreativo y cultural en San Miguel. Estamos analizando también la apertura de otros a nivel nacional y en vida le estamos devolviendo a nuestro asegurado y asegurada beneficios y prestaciones para que él lo goce en vida. Una pregunta más antes de ir a pausa, señor Funes. ¿Ustedes están satisfechos con el nivel de cobertura que tienen o tienen alguna meta en específico de cuánta gente quisieran poder llegar a cubrir? Nuestro mercado objetivo ya está delimitado, ¿verdad? Que son todos los empleados, es un poco más de 46,000 la nómina que está en el Ministerio de Educación, más aproximadamente 9,000 pensionados que los tenemos asegurados y otra porción más pequeña en cuanto a los docentes del sector privado. Por ejemplo, y a eso me refería, o en ellos estaba pensando, mejor dicho, ¿cuántos docentes del sector privado todavía, digamos, están sin sin la cobertura de la Caja Mutual porque no se han afiliado? Porque intuyo que ese sería, digamos, como una especie de mercado meta al que ustedes quisieran llegar. Sí, estamos hablando de que podríamos crecer, porque ese es el mercado al cual aspiraríamos, o aspiramos, ¿verdad? Es aproximadamente unos 12,000 docentes del sector privado que se podrían incorporar a los beneficios que la Caja Mutual ofrece. Ok, con eso ya nos vamos a la pausa. Cuando regresemos hablamos entonces un poco acerca de ese proyecto de ley que introdujeron en la Asamblea Legislativa para saber cómo quieren ampliarse en cuanto a sus funciones y los servicios que ustedes brindan. Ya volvemos. Independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, señor Funes, tengo entendido que hace un par de meses, en junio, si mal no recuerdo, introdujeron ustedes una pieza de ley o de correspondencia en la Asamblea Legislativa en la que básicamente quieren que le reformen un poco la ley de la Caja Mutual para ampliar las funciones o los servicios que ustedes brindan. ¿En qué consiste ese proyecto? Como usted lo ha dicho, en junio, y por iniciativa del presidente de la República, el profesor Sánchez Serén, se presentó a través del Ministerio de Educación ante la Asamblea Legislativa el proyecto de decreto legislativo para las reformas a la ley de la Caja. Actualmente se encuentra en el seno de la Comisión de Educación
la cual lo está revisando. Hay 7 u 8 beneficios directos a los asegurados y aseguradas, y también hay reformas al órgano de la caja, administrativamente hablando y operativamente hablando, pero quiero acotar sobre los 7 u 8 beneficios que se mencionan para los asegurados y aseguradas, y esto es uno de los principales, no quiere decir el prioritario, es ampliar la cobertura de edad de 70 a 80 años. Esto es algo que venimos desde hace años atrás, desde el 2012 para ser exacto, tratando de que esta modificación se lleve a cabo. ¿Por qué? Porque actualmente la ley nos faculta a darle cobertura de seguro de vida hasta la edad de 70 años. Es decir, con estas reformas estamos ampliando 10 años para beneficio de nuestros asegurados. La otra es, y también importante, que a través de ley estamos facultando a la institución para que otorgue préstamos. El beneficio de esto es que no estamos capturando fondos, por cuanto vamos a disponer de las otras reservas técnicas, financieras y económicas que tenemos para otorgarle préstamos a los docentes y administrativos del Ministerio de Educación y a todos aquellos asegurados de la caja. También está otro en el cual nos faculta por ley el otorgar ayuda a aquellos asegurados y aseguradas que en un momento determinado sean víctimas de algún desastre natural que haya sido decretado por autoridad competente. Es decir, que en un momento que se llegue a presentar esta calamidad, el asegurado o asegurada se puede acercar a nuestras oficinas y nosotros, ya media vez aprobada las reformas a la ley de la caja e incluida esta modificación, nosotros podemos colaborar con ellos. De igual manera, estamos ampliando la cobertura en otro tipo de seguros, en el sepelio específicamente estamos incorporando al grupo familiar, y de igual manera pues hay otros beneficios que estamos también incorporando en las reformas. Me llama la atención mucho lo de los préstamos. ¿Cómo operaría esto? Es decir, ¿tendrían ustedes los mismos requisitos que tienen los bancos o las financieras, o sería distinto? ¿Cómo operaría? La gran ventaja que tenemos nosotros es que nuestra población a la cual nos debemos tiene ciertas características bien importantes para nosotros, y es que el movimiento de personal que hay dentro del ministerio es muy bajo. Significa que nuestra cartera, a la cual estamos pretendiendo llegar con la unidad de créditos, es estable. La banca comercial, pues el nivel de riesgo es diferente, ¿verdad? Porque abarca una complejidad de usuarios, en cambio los nuestros no. Eso nos da la pauta a que nosotros podamos ofrecer mejores condiciones crediticias. Ahora, cuando habla de mejores condiciones crediticias, está hablando, por ejemplo, o quizá, aterrizando la pregunta, ¿a cuánto podría ascender el préstamo que haga un maestro y qué porcentaje es lo que tiene que pagar? Ok, hemos estado, nada menos hoy por la mañana, estuvimos reunidos con el presidente y el gerente, haciendo los escenarios económicos, financieros, tanto de corto, mediano y largo plazo, entiéndase, desde el momento que iniciemos hasta 5, 10, 15, 20, 30 años, haciendo los flujos de efectivo, y estamos analizando las diferentes tasas. Definitivamente hay un interés real por parte del Consejo Directivo de que la tasa sea una tasa accesible y por debajo de la tasa comercial que el sistema financiero actualmente tiene. Esa es una. Dos, estamos también ampliando el número de veces del salario que tiene el maestro para que pueda optar. Se está pensando en este momento, a manera de escenario, tener un techo máximo de $30,000. Entonces, si ampliamos plazo, ampliamos monto, ampliamos número de salarios que tiene el maestro para optar a estos préstamos, de igual manera estamos hablando de una tasa inferior a la que tiene el sistema financiero actualmente. Estamos diciéndole al maestro que va a tener, con una cuota menor, le vamos a generar una disponibilidad mayor a su salario que percibe mensualmente. Estas son excelentes noticias que esperamos que la Asamblea Legislativa apruebe el proyecto y de igual manera nosotros, en el menor tiempo posible, echar a andar la ejecución de lo que tenemos pensado. Cuando hablamos de una tasa menor a la de mercado, la de los bancos, no recuerdo en este momento en cuánto oscila. ¿Cuánto oscilaría la de ustedes?
Entendiendo que eso es una aproximación, por supuesto. Sí, dentro de los estudios que estamos realizando, o el análisis, nosotros tenemos nuestros títulos, valores y eurobonos con diferente tasa de interés. Pero en términos promedio, la tasa promedio ponderada de nuestros títulos valores anda por 5.54. Nosotros, evidentemente, vamos a estar arriba de esto, pero los bancos andan, créditos personales andan alrededor del 11 en adelante, 11-14%. Nosotros pretendemos que fácilmente estar 2 puntos y medio abajo de eso, posiblemente más bajo que eso, pero todo depende de algunas situaciones que nosotros también tenemos que considerar, porque somos muy responsables en el manejo de estos fondos, pero esas decisiones no salen del licenciado Canales, no sale del gerente, no sale del presidente, sino que es un estudio que tiene que hacer un actuario. El actuario va a ver cuáles son las condiciones que estamos en este momento, la solidez financiera con la cual gozamos y el mercado que nosotros manejamos, ¿verdad? Las personas, las condiciones de trabajo, y entonces eso va a determinar evidentemente una tasa muy por debajo de la banca comercial. Y ahora, ¿estos préstamos tendrán que ser específicamente para algo, o te doy el dinero, los $30,000 y lo puedes gastar en lo que quieras? O, por ejemplo, ¿habrá alguna línea de crédito para un maestro que diga, mire, yo quiero irme al exterior a sacar una maestría? Señor Canales. Son préstamos personales, en ese sentido, pues el abanico de opciones que pueda y de necesidades que pueda tener el solicitante de igual manera se amplía, ¿verdad? También tenemos consideraciones en un momento determinado que el maestro pueda tener una necesidad relacionada con salud, podemos actuar de manera rápida. De igual manera se hace constar y se está trabajando en el reglamento de préstamos que si en un momento determinado, a pesar de que él ya tenga un préstamo pagándolo, pueda optar a un refinanciamiento, a un nuevo préstamo, porque obviamente se le ha presentado una emergencia. Entonces sí está considerado en el reglamento este tipo de préstamos. Bueno, se me acaba ya el tiempo, pero tengo una pregunta más, y es, ¿para cuándo creen ustedes que les van a aprobar este proyecto de reforma a la ley en la Asamblea? En este momento se está haciendo todas las gestiones con las diferentes fracciones legislativas para ver cómo podemos impulsar y que sea aprobado. Nosotros esperamos que este año sea aprobado las reformas y poder ejecutarlos a partir del próximo. Bueno, caballeros, muchísimas gracias entonces por haber venido a República. Esperemos que muchos maestros hayan puesto mucha atención en lo que nosotros hemos estado hablando ahora, porque definitivamente esto les beneficia. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, a ustedes amigos, regreso en solo minutos. Seguimos hablando con gente que está relacionada con la educación. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos hablando con educadores, pero ahora relacionados con las organizaciones adentro del Ministerio de Educación. Nos acompaña esta mañana el señor Paz Cetino. Él es el secretario de Paces Magisteriales. También nos acompaña don Francisco Celada, secretario de CIMEDUCO. Bienvenidos, caballeros, a República. Bueno, ya estos meses empieza a calentar el tema de la reforma al sistema de pensiones. Tengo entendido que ustedes tienen ideas muy específicas de lo que les gustaría ver. Empecemos entonces con usted, señor Cetino. Muchas gracias por el espacio y por dirigirnos a este tema. Yo he observado en la mayor parte de medios de comunicación que propios y extraños han hablado muchísimo sobre el tema de pensiones, pero a los trabajadores se nos ha escuchado muy poco. Nosotros estamos claros que el sistema de reparto de pensiones fracasó en 1998 y que la solución que nos propusieron, la medicina resultó ser peor que la enfermedad. El sistema privado de pensiones a 17 años de vigencia también ha demostrado su fracaso. En principio decimos ese fracaso porque la mayor parte de nuestros fondos han sido utilizados o han servido para pagar los gastos de administración de nuestros ahorros.
Es increíble la cantidad de millones de dólares que nosotros hemos pagado a las AFP en concepto de administración de nuestros pocos fondos. Aunado a eso, el Estado echa manos de nuestros fondos, nos agarra el 45% de nuestros ahorros y nos paga un miserable 1.3% de interés. ¿Cuándo vamos a ver nosotros aumentadas nuestras pensiones? De esa manera jamás vamos a tener pensiones dignas. Por eso es que nosotros como maestros creemos de que, bueno, para empezar, el magisterio son 45,000 trabajadores solo en este sector. Creo que en este momento que se va a definir una nueva forma de administración de las pensiones, nosotros nos hemos atrevido a hacer una propuesta y la voy a hacer pública hoy en este medio. Okay. Muchas gracias por este espacio. Antes de pasar entonces a la propuesta, quisiera darle la palabra entonces a don Francisco Zelada. Cuéntenos su impresión del estado actual del sistema de pensiones y lo que se escucha que quieren hacer. Sí, hasta el momento nosotros creemos que la propuesta del Plan Cáceres es una propuesta que no va más allá de un mecanismo para repartirse el botín que significan los ahorros de los trabajadores y trabajadoras, en el sentido de que se está proponiendo por parte del ministro de Hacienda, el licenciado Cáceres, el que los trabajadores que tienen salarios arriba de los $484 coticen a la AFP con $484 y que la diferencia la coticen a una AFP que ellos le llaman la AFP pública. Es decir, una parte del ahorro de los trabajadores iría a la administración por parte del Estado y la otra parte quedaría en los fondos de las AFP. Es decir, todos aquellos que cotizan por $484 pasarían al Estado a ser administrados estos fondos por el Estado y la diferencia se quedarían en las AFP. Es decir, lo que está planteado es como un mecanismo de reparto del botín de la cosa pública. Nosotros creemos que el tema de la administración pública del sistema de pensiones con el INPET no es que haya realmente fracasado, sino que hubo toda una intención privatizadora para hacerlo quebrar. Posteriormente aparecieron en el año 98 con la administración de Calderón Sol las AFPs, pero el mecanismo de administración de pensiones AFP ya había fracasado en Chile. Entonces, ¿qué garantía teníamos nosotros los salvadoreños que ese sistema no fracasara en este país? Y en efecto ha fracasado. ¿Por qué razón? Porque los trabajadores hemos perdido 1.358 millones de dólares en concepto de administración, es decir, las AFP nos han cobrado a nosotros 1.358 millones de dólares por administrar nuestros fondos. Y el gobierno también ha sido estafado en el sentido, me refiero al Estado, también el Estado ha invertido más de 8.500 millones de dólares en financiar a las AFP, que también el dinero del Estado, estos más de 8.000 millones de dólares también son dinero de nosotros, son dinero del pueblo, son dinero de los trabajadores y trabajadoras. Por tanto, lo que está en discusión ahora por parte del gobierno y también de las AFP es cómo se reparten el negocio de administrar los fondos de los trabajadores y trabajadoras sin tomarnos en cuenta a los trabajadores y trabajadoras que somos realmente los dueños de estos recursos. Es decir, a ver si le entiendo entonces, señor Zelada, don Francisco, básicamente usted está completamente en desacuerdo con que las AFP básicamente se estén lucrando a través de los cobros de administración del dinero de los trabajadores, pero también de que el Estado a partir de 2006 está utilizando este mecanismo del fideicomiso para tomar el dinero de los trabajadores, pagando apenas un 1,3% de interés por lo que les está prestando. Por supuesto que estamos en desacuerdo. ¿Por qué razón? Justamente porque nosotros, si ese dinero lo prestáramos a otros, digamos a otras entidades, nuestro dinero ganaría más
digamos, tasa de interés, ganaría más interés. Pero por otra parte, estos dineros podrían servir, si nosotros los trabajadores estuviésemos, digamos, en el consejo de administración de estos dineros, nosotros podríamos, digamos, prestar dinero entre nosotros mismos, porque nosotros cuando hacemos un préstamo a un banco no nos cobra 1.3% al año. Nos cobran, por ejemplo, en el caso del magisterio, que somos uno de los sectores más endeudados, más del 80% del magisterio estamos muy endeudados, producto de los bajos salarios que recibimos, y pagamos a las financieras intereses, en el caso de las tarjetas de crédito, hasta arriba del 30%. Y en el caso de las cajas de crédito o el sistema bancario, intereses por arriba del 15%. ¿Y por qué el Estado va a pagar por nuestro dinero? O sea, nos va a pagar a nosotros únicamente el 1.3% de interés al año. Entonces, nosotros sí estamos en desacuerdo con esa propuesta, porque estamos viendo con claridad que los trabajadores no contamos en ese juego de reparto de los ahorros de los trabajadores entre el gobierno y las AFPs. Bueno, idea provocadora, porque voy entendiendo que usted preferiría que de repente se hubiese armado una especie de gran banco de los trabajadores que pudiera decidir dónde invierte su dinero para poder tener más rendimiento por ese dinero que de todos modos es de los trabajadores, pero que también pudiese servir para asistir a los trabajadores en las necesidades empresariales, educativas o personales que tuvieran a través de préstamos. Es correcto, ¿verdad? Porque si nosotros hacemos un préstamo a un banco, pagamos mucho más interés. En cambio, si un consejo de administración en donde participen los trabajadores, en donde también tengan participación los jubilados, nosotros creeríamos que habría transparencia en la administración de estos fondos, pero también podríamos vernos beneficiados en el caso de que el interés por el préstamo que pudiese hacerse a los mismos trabajadores fuera diferente a digamos, los intereses altos que pagamos a la banca. Ahora, señor Centino, ¿coincide usted con ese planteamiento? Es correcto. Los trabajadores hemos perdido totalmente la confianza en el Estado en el asunto de la administración de los fondos de pensiones, al igual que hemos perdido la confianza total en la administración de los fondos por la vía privada, o sea, llámese las AFP. Por una sencilla razón: las AFP nos prometieron a nosotros muchísimo y no fueron capaces ni siquiera de identificar los mejores nichos de inversión que nos produjeran a nosotros subir nuestros ahorros. El Estado terminó haciéndole la mayor defraudación a los trabajadores al pagarle ese miserable porcentaje del 1.3% de nuestros ahorros. En ese sentido, confiar a esta altura de la vida, confiar los fondos de pensiones al Estado o al mercado es como poner al tigre a cuidar la cabra. En cualquier momento se la va a devorar. El Estado va a terminar utilizando los fondos de pensiones para gasto corriente y el mercado nos va a llevar, así como nos ha traído por 17 años. Ni siquiera fueron capaces de advertir cuando le metieron manos a los fondos de pensiones. Por eso es que nosotros a esta altura de este proceso creo que debemos ya hacer un planteamiento diferente a la nación, a todos los sectores que tenemos que ver con esto, a los trabajadores jóvenes. Por jóvenes están preparando su futuro, y a los viejos, pues, para que no terminemos ese estadio de la vida en peor condición. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata según nosotros? De darle paso a crear un ente autónomo de derecho público exclusivamente para el manejo de los fondos de pensiones. Déjeme tenerlo ahí porque quiero abordar eso cuando regresemos de la pausa, pero antes solamente una pregunta más para cerrar esta parte del tema, y es, entonces, abiertamente ambos desconfiarían de un proyecto de ley que fuese, digamos, igual al que planteó el ministro de Hacienda. Nosotros anteriormente creíamos que nacionalizar el tema de pensiones
era una de las apuestas que deberíamos tener los trabajadores y trabajadoras, pero a raíz de lo que hemos estado viendo, un Estado abusivo, un Estado que se apropia de el producto del trabajo del pueblo, de la clase trabajadora, nosotros ahora ya no confiamos, como dijo el compañero Paz, en que el Estado va a ser el mejor administrador de nuestros fondos de pensiones. Ok, con ese ya nos quedamos. Cuando volvamos, hablamos de eso que se dibuja, veo ya como una tercera vía. Ya volvemos. Bueno, señor Cetino, hablemos ya de esa tercera vía que usted está planteando, porque para ponerlo en términos simples sería como un gran banco de los trabajadores. Ok, ¿de qué se trata? A nuestro entender, y esto es un llamado a los trabajadores, no solo a los maestros, sino a todo el universo de trabajadores, públicos y privados, porque en esta cosa tenemos que ver todos. Y lo que está en juego no es otra cosa más que nuestro futuro, el peor estadio de la vida, nuestra vejez, donde faltan los recursos, las energías se pierden, todo está en crisis en ese estadio de la vida. Por consiguiente, nosotros creemos que ha llegado el momento de darle paso a la creación de un ente autónomo de derecho público que sea administrado por los trabajadores públicos y privados, con representación de los dos sectores, trabajadores públicos y privados. Donde haya representación de los empleadores públicos y empleadores privados. Y el tercer componente administrativo tiene que ser el Estado, porque el Estado es, según Constitución, el responsable de toda la política de seguridad social. Y las pensiones constituyen un componente de toda esa obligación constitucional de seguridad social que tiene el Estado de El Salvador. En ese sentido, son tres sectores los que estaríamos administrando ese ente autónomo: los trabajadores públicos y privados, los empleadores públicos y privados y el Estado, por esa responsabilidad constitucional. Solo así vamos a garantizar, bueno, a esto hay que darle mandato de ley, solo así garantizaríamos pensiones dignas. De lo contrario, estamos fracasados. Ahora, para que esos fondos de los trabajadores, que si mal no recuerdo rondan como los 8.000 millones, 8.500 millones de dólares, se multiplicaran, ¿cómo debería funcionar esto? ¿Como una especie de banco que pudiera invertir el dinero en acciones, en valores o en lo que fuese, instrumentos financieros que generen amplio rédito y lucro, y funcionar también como una financiera con los trabajadores para que estos puedan hacer préstamos educativos o empresariales o personales? Hay una cantidad de ideas que son muy buenas ideas, pero que ni el sistema público ni el sistema privado se atrevió a hacerlas. Por ejemplo, yo creo que por mandato de ley, este ente autónomo debe estar autorizado para invertir de manera responsable los fondos de los trabajadores en los nichos, ya sean nacionales e internacionales, que garanticen pensiones dignas, con mucha responsabilidad, por supuesto. Y segundo, creo que es un error. ¿De qué le sirve a un trabajador tener $10,000 ahorrados en una AFP? Si cuando él o ella necesita $2,000 tiene que ir a ahorcarse en una financiera privada. ¿De qué sirve? ¿Por qué no que me hagan a mí ese préstamo de ahí y el interés que cobran es para mis mismos ahorros de pensiones? Entonces, aquí no se ha querido en realidad construir un proyecto de pensiones con dignidad. De lo que se trata ahora es, y yo hago un llamado a todos los trabajadores y trabajadoras, no pueden seguirnos enrolando con esos cantitos de sirenas que nos dijeron hace 17 años. Hace 17 años a nosotros nos dijeron que la cuenta individual era absolutamente mía, que nadie me la podía tocar. Y por mandato de ley, hoy me doy cuenta que el 45% de mis ahorros los utiliza el Estado, pagándome un miserable porcentaje. ¿De qué se trata? Si los trabajadores hubiésemos estado en esa administración de fondos, yo le garantizo que eso no hubiese pasado. Y ese defalco, porque son grandes cantidades de dólares las que dejamos de recibir cuando nos pagan el 1.3%. ¿Coincide usted completamente, don Francisco Zelada?
Perfecto, nosotros coincidimos en ese planteamiento, en el entendido que el Estado no solo ha tomado dinero de los trabajadores, digamos a través de las AFPs, sino que también ha tomado dinero de los trabajadores del IFA. Le debe al IFA 1.600.000 millones de dólares. Eso también ocasiona el quiebre del IFA. Un IFA que ya está, digamos, anunciando que para el año 2017 puede no tener dinero ya para pagar las pensiones. Entonces nosotros lo que estamos proponiendo es que de ningún sistema de administración de pensiones deberían estar excluidos los trabajadores y trabajadoras, mucho menos los pensionados, ¿verdad? Este grupo de trabajadores y trabajadoras que ya dieron mucho a la sociedad, ¿por qué ahora se les va a excluir? Y vea las amenazas que vienen. Es decir, nosotros hemos tenido información que hay todo un interés de los organismos financieros internacionales en proponerle al Estado medidas para ahorrar recursos y poder pagar la deuda externa. Esas medidas van incluso encaminadas a eliminar las pensiones vitalicias, encaminadas a aumentar la cuota laboral y patronal hacia el sistema de pensiones, y también van encaminadas a aumentar las edades para pensionarse, pero también los años de trabajo para pensionarse. Entonces esto es muy grave para los trabajadores y trabajadoras. Por tanto, el llamado de Franco es claro para toda la clase trabajadora a que nos unamos y defendamos un sistema de pensiones que sea beneficioso para los trabajadores y trabajadoras, porque históricamente acá quienes han administrado los recursos de los trabajadores, los fondos de pensiones, son la clase política y la clase privada. Y los últimos gobiernos lo que han hecho es venir impulsando medidas neoliberales, medidas privatizadoras de los servicios públicos y medidas para menospreciar a los trabajadores y trabajadoras, vulnerándolos en este proceso, sobre todo de las pensiones, que van encaminadas a que cuando nos retiremos nosotros nos den menos dinero, nos den, digamos, nos queden pensiones más pequeñas. Entonces toda esta oleada neoliberal encabezada por estos gobiernos, únicamente porque les den Fomilenio y les den el beneplácito los organismos internacionales, nosotros no la compartimos y por tanto hacemos el llamado a los trabajadores y trabajadoras para que demos ideas, para que demos propuestas, ¿verdad? Que probablemente nosotros el planteamiento que ahora traemos, ya al consultarlo con otros trabajadores, probablemente esto se desvirtúe, pero tenemos que entrar al debate nacional. ¿Por qué razón, verdad? Nosotros estamos impulsando esto porque creemos que somos un sector muy importante en el país. Solo en el sector público laboramos 45.000 maestros y maestras, pero también en las escuelas públicas trabajan maestros contratados por alcaldías, por ONG, que andan en 3.133 maestros adicionales. O sea, solo el magisterio somos 48.133, ¿verdad?, maestros y maestras, y creemos que no debemos quedar fuera de este debate por las pensiones. Ok, bueno, se nos acabó el tiempo, caballeros. Les agradezco que hayan venido a República a exponer esta especie de tercera vía. Yo personalmente les prometo que voy a explorarla con todos los expertos que estamos invitando en Debate Político de Edición Pensiones, para que lo abordemos desde esta perspectiva que a mí por lo menos me parece novedosa. Muchísimas gracias. No, gracias a usted y estamos a la disposición por cualquier situación que haya que seguir tratando el tema. Así es. Bueno, a ustedes, amigos, los espero el próximo lunes a las 6:30 de la mañana. Recuerden, la República es de todos y hay que cuidarla.